Hola, bienvenidos al John y Leti Podcast. Hemos estado hablando de tópicos importantes para el día de hoy y hemos estado teniendo una serie acerca de la fuente de la verdad absoluta, que es Dios. Y también vamos a estar hablando de maneras como Dios comunica su verdad. Correcto, y en el podcast de hoy vamos a estar hablando acerca de Dios comunicando su verdad a través de Jesucristo. Así que vamos a estar tocando los temas de Jesucristo como la palabra de Dios. También vamos a hablar de por qué Jesús, de todas las personas que han existido en el mundo, por qué escucharlo a Él. Y finalmente vamos a hablar acerca de ciertas verdades espirituales que Jesús ha comunicado y que es importante que nosotros conozcamos. Pero antes de hacer esto, queremos darle las gracias a todos los que se han conectado y están siguiendo nuestro podcast. Queremos decirles que apreciamos mucho su tiempo. También queremos invitarles a que nos escriban y nos manden sus preguntas, porque vamos a tener una sesión en que vamos a estar contestando preguntas acerca de este tópico. Así que dígaselo a sus amigos que se conecten y que nos envíen las preguntas. Así es. Así que comencemos hablando acerca de Jesucristo como la palabra encarnada de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Pero dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Otra manera de decirlo es la palabra. Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si usted continúa leyendo, usted ve que este verbo de quien habla es de Jesucristo. Ahora, cuando habla de la palabra, es la palabra griega logos. Y de ahí sacamos la palabra lógica. Imagínese eso, la palabra de Dios que sea encarnada, tomar un cuerpo caminando, hablando, respirando. Jesús es la palabra de Dios encarnada. En Él la verdad de Dios está y Él revela y habla la que es la intención de Dios y lo que es la voluntad de Dios. De hecho, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, oír lo que Jesús dice es oír lo que el Padre Celestial está diciendo. Entonces, ¿por qué Jesús y no cualquier otra persona que haya caminado aquí en la tierra? Bueno, si vamos a hablar acerca de verdades espirituales, es importante saber a quién vamos a escuchar y por qué. Porque han habido muchas personas que han estado en la historia, personas estudiosas, personas filosóficas, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús? Bueno, primero vemos que las escrituras mismas apuntan a Jesús. Particularmente podemos hablar de profecía. Toda la vida de Jesús tuvo que ver un evento sobrenatural que avala quién es. Por ejemplo, la profecía habló desde su nacimiento en Belén. En Miqueas capítulo 5, versículo 1 habla acerca de eso. En el libro de Isaías dice que nacería de una virgen. Eso pasó con Jesús. Obviamente, eventos sobrenaturales que no ocurren a cualquier persona. Vemos que dice que el principado sería sobre su hombro. En otras palabras, el reino de Dios estaría sobre él. Y cuando él vino anunciando específicamente el reino de Dios. Más allá que eso, vemos en los evangelios que la vida de Jesús estaba llena de milagros, señales, maravillas. Resucitó muertos, sanó enfermos, había todo tipo de señales. Y incluso decía que los ángeles de Dios iban a ascender y descender delante del Hijo de Dios, Jesucristo. Otra cosa que vemos es que por primera vez en la Biblia se ve un ministerio de liberación, en que personas que tenían influencias demoníacas eran liberadas. Cuando Jesús hablaba la palabra de Dios, incluso la autoridad que tenía cuando Él hablaba, causaba que los demonios salieran de personas. Y bueno, cuando termina su vida, vemos que Él fue muerto en una cruz, pero esa muerte no terminó todo porque al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y qué nos enseña esto? Si usted quiere saber algo del mundo espiritual, muchas personas quieren saber qué hay en el mundo espiritual, qué hay después de la muerte. Bueno, ¿por qué no escuchar a uno que murió y resucitó y volvió de la muerte? Jesucristo volvió de la muerte. Después de eso, Él ascendió y hoy día está a la diestra del Padre Celestial. También Jesús nos revela muchas verdades básicas a nuestras vidas. Él, por ejemplo, nos revela que Dios nos ama,
que Dios no es un Dios severo que está por allá, que no tiene nada que ver con nosotros, ni quiere nada que ver con nosotros. Al contrario, Jesús nos revela que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que quiere ser reconciliado con nosotros, porque cuando el pecado entró a la humanidad, causó que hubiera una división entre nosotros y nuestro Padre, Dios. Pero Jesús vino a revelar que nuestro Padre Celestial quiere esa reconciliación con nosotros, y no solamente quiere ser reconciliado, sino que Él quiere una relación con nosotros también. Es más, para eso fuimos creados, para tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. También Jesús nos vino a enseñar que hay un cielo y hay un infierno, que no era una idea de hombres, entonces, pero que era una verdad, no es un cuento, ¿verdad que sí? Y entonces también que nos vino a enseñar que para ser salvo, si no te quieres ir al infierno, esto debe de ser a través de Jesús. Jesús vino a traer salvación para nosotros. Es más, la palabra de Dios dice en Juan 14:6, yo soy la vía, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sí, así es. Bueno, Jesucristo ha revelado estas verdades espirituales. Aquel que es la palabra de Dios, que murió y resucitó, dice que todos nosotros hemos pecado, pero para reconciliarnos con Dios tenemos que arrepentirnos y recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Reconocer que Él murió en la cruz y al tercer día Él resucitó. ¿Usted está listo a recibir esas verdades en su vida? Porque si usted lo hace, usted pasa, dice la Biblia, de muerte a vida, a tener una vida eterna con Él, y todos los beneficios espirituales vienen a ser parte de su vida. Si usted quiere hacer eso, haga esta oración conmigo y repita y diga: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento de mis pecados y yo confieso que Jesús es el Señor que murió por mis pecados en la cruz y al tercer día resucitó de los muertos. Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados. Soy salvo. Amén y amén. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, escríbanos, déjenos saber, queremos conectarnos con usted. También lo que hemos hablado en el día de hoy, hemos aprendido que Jesús es nuestra fuente de verdad, que todos los eventos sobrenaturales, todos los eventos sobrenaturales que ocurrieron alrededor de Jesús. ¿Comprueban eso? Sí, demuestran y que Él es la representación de Dios aquí en la tierra, y que a través de Él podemos aprender verdades espirituales que de otra manera no podríamos tener esas verdades, y que cuando los recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos vida para siempre. Sí, así que si usted lo recibió en este día, en este podcast, hay mucho más para usted. A los que reciben a Jesús, a Él les envía el Espíritu Santo que lo guiará hacia la verdad. Y en nuestro próximo podcast vamos a estar hablando acerca de el Espíritu Santo como un comunicador de la verdad de Dios. Así que nos vemos ahí. No se lo pierda.